RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Hoy día también tengo el gusto de dirigirme a ustedes por medio de las redes sociales y la radio, obviamente, que gracias a RCR estamos llegando a diferentes zonas del país. A pesar que la cuarentena ya se levantó hace unos tiempos y por medidas de seguridad también, ahora yo puedo hacer la transmisión desde casa, dada la tecnología que permite que podamos llegar con información a ustedes. Hoy día vamos a tener unas sesiones puntuales de noticias que les quiero compartir y después pues empezaremos a transmitir un foro educativo que se dio en la ciudad de Lima. Bueno, fue a nivel nacional, internacional, las redes sociales permiten ello, pero creemos que es oportuno comentarlo. Esto fue gracias a la Fundación SM y por intercambio de ellos pudimos estar reflexionando sobre innovación y educación, tanto el educador Paul Neira, que es miembro del Consejo Nacional de Educación, y mi persona. Pero antes de ceder el paso hacia ello, quiero darles algunas noticias que es importante que desde Hablemos de Educación reflexionemos sobre ello. Un primer punto es que Aprendo en Casa otra vez tienen los errores que hemos visto y bueno, simplemente desde aquí decimos es momento de corregirlo y podemos hacerlo. Creo que desde acá saludamos en que se pueda cambiar los errores ortográficos o los errores de ubicación, ¿no?, que han salido, pero creo que igual es una iniciativa que el Minedu está haciendo y desde acá lo único que podemos desearles es la mejor de las suertes en este trabajo que vienen haciendo en medio de la pandemia. Otro punto importante es que se abrió el concurso docente para nombramiento de directores de UGEL. Todos los docentes que están en la escala 5, 6 o 7 pueden postular y ya están los requisitos en la página web del Ministerio de Educación. Otro tema importante es las famosas tablets. Lamentablemente, por la información que se tiene de un portal llamado El Foco, se sabe que solamente que se le ha pedido el 10% de la garantía de la empresa Lenovo de China para poder dar esta licitación, que la suma es de 930 millones de soles. Veremos si esto puede pasar. La verdad, ya estamos a fines de julio y lo más probable es que las famosas tablets no puedan llegar de acá a 2 o 3 meses, cuando ya estaremos acabando el año escolar. Para reflexionarlo y meditarlo, desde acá siempre hemos dicho que las tablets no son una medida para cerrar las brechas digitales. Creo que ahí hay un error de parte del ministerio, pero son ellos los que están adelante, son ellos los que están gobernando el país y bueno, si es la decisión que han tomado, esperemos que tengamos resultados. Y como último punto, por más que hubo cambio de gabinete y todo ello, el presidente del Congreso ha comentado en los medios de comunicación que la interpelación del ministro Benavides sigue su proceso. ¿A qué llegará esta interpelación? No lo sabemos desde ya. Esperemos que las aguas se apacigüen y no pueda llegar a mayores. Creemos que el ministro tendrá que quedarse hasta que acabe este gobierno, quedan muy pocos meses en realidad ya. Pero si la democracia y el Congreso lo estima conveniente la censura, pues las razones lo tendrán que decidir ellos en ese momento. Desde acá, la verdad, nosotros el mensaje que damos siempre es de tranquilidad, pausa, pensando mucho más en los ciudadanos y pensando mucho en todos los niños, los adolescentes y los padres de familia que estamos trabajando en el sector educación, tanto a nivel público como privado. Y otra última noticia que llama la atención es que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Cateriano mencionó que probablemente haya una subvención a colegios privados o universidades con un bono. Esta medida ya lo habíamos conversado hace mucho tiempo en RCR, prácticamente ya hace 3 meses de que inició la pandemia, y comentamos que esto era una medida en vez de estar migrando a los chicos de colegios
privados a colegios públicos. Veremos si esta medida prospera, pero también hemos encontrado proyectos de ley en el Congreso que están pidiendo la regulación de las pensiones escolares o las pensiones en los institutos, universidades privadas, y hay otras que están pidiendo que el 18% se cobre el IGB a estas instituciones. Ese 18%, señores y señoras, va a ir al bolsillo de nosotros, o sea, nosotros vamos a tener que subvencionar ese 18%. La verdad, no sabemos si es la mejor medida que están tomando. Desde aquí, mi opinión es que no, debería seguir como está la educación, pero sí el tema del bono es un tema favorable, ojalá que lo puedan hacer, porque si hacemos un análisis entre la educación pública y privada, creemos que la educación privada ha dado un mejor resultado, está dando la talla, y la educación pública en medio de sus complejidades está avanzando en ello. Y desde aquí saludamos esa iniciativa. Ahora bien, esperaremos, pronto ya estamos en año electoral y próximamente en Hablemos de Educación también vamos a comenzar a ver qué propuestas de gobierno vendrán en el sector de educación, porque es un año que es importante que las personas estén informadas, que sepan sus candidatos, sus propuestas, quiénes acompañan a sus equipos, para saber a quiénes van a elegir los peruanos en las próximas elecciones de abril del 2021. Entonces, sin más ni menos, quiero dejarles ahora sí el webinar, este foro que se hizo gracias a la Fundación SM, donde tuve el gusto de compartir con el señor Paul Neira, miembro del Consejo Nacional de Educación. Espero que puedan escucharlo, compartirlo y analizarlo también ustedes en las zonas donde están, en las zonas ubicadas, tanto padres como maestros, como gestores públicos, como gestores privados, como gobernadores o alcaldes. Sin más, nos vemos en mi caso en una próxima edición de Hablemos de Educación y los dejo con el foro que se realizó en la ciudad de Lima la semana pasada. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde fría limeña. Bueno, lo primero que queríamos es agradecer su tiempo. Veo que las personas siguen entrando, lo cual vamos a un poco agilizar el tiempo para precisamente poder disfrutar de los panelistas que hoy tenemos el honor de tener con nosotros. Nosotros desde la Fundación somos una institución educativa, un agente educativo que nos centramos en construir un mundo mejor para todos. Es decir, nos mueve esa pasión por trabajar, por abrir horizontes ante el gran desafío en el que nos enfrentamos como sociedad, generando valores que ayuden a crecer de una manera integral tanto a niños como a jóvenes, ¿no? Tenemos en nuestro ADN el reto de mejorar la educación y la cultura en todos los países donde tenemos presencia, teniendo en cuenta las distintas culturas y contextos en los que nos hallamos presentes. Tenemos 4 líneas de actuación principales. Una es la educación, la tecnología y el aprendizaje. Otro es la educación en este mundo cambiante. Otro es la lectura y la escritura, precisamente para aprender mejor. Y la juventud en Iberoamérica. Entonces, hoy precisamente en Fundación, que nos gusta además ser generadores de diálogo, tenemos el honor de tener con nosotros a Paul Neira y a Gustavo Nakamura, 2 educadores peruanos con un prestigio labrado a lo largo de muchos años en las escuelas peruanas, con jóvenes, como digo yo, y personas que además tienen una mirada no solamente peruana, sino muy latinoamericana, y creo que vamos a poder disfrutar de su sabiduría durante este tiempo, precisamente un poco hablando y dialogando sobre los momentos en los que estamos hoy. No me voy a extender más. Creo que me gusta definir y me gustaría terminar un poco esta presentación con una frase que son en el fondo 3 palabras y que creo que va a salir en este diálogo, que es innovar, pero con sentido. Y hay una frase del Quijote que en estos días tan abrumadores que vivimos todos, me gusta siempre compartir, ¿no? Que es: confía en el tiempo, que suele dar salidas, dulces salidas a amargas dificultades. Yo creo que es el tiempo que vivimos hoy
y creo que ahora nos va a permitir dialogar con ellos y ver cómo ven ellos el mundo y cómo lo comparten con nosotros. Bienvenido, Paul, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido, Gustavo, un placer disfrutar y espero que todos disfrutemos de vuestra sabiduría. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Alberto, por tus palabras, por además permitirnos, digamos, arrancar, digamos, este foro virtual con tu presencia y poder comenzar a discutir un poco esta pregunta que Gustavo y yo la veníamos como cocinando a fuego lento las últimas semanas, porque ha habido mucha reflexión, mucho trabajo con Gustavo, con el equipo de TLF, con el equipo de Fundación SM aquí en Perú. Y gracias por tus palabras y tu presentación. Y solo quiero mencionar antes de arrancar propiamente la presentación, decirles un par de cosas de cómo va a funcionar la sesión de hoy del foro virtual. Va a ser una conversación. Gustavo y yo hemos elegido 4 grandes temas y tenemos muchas preguntas que ordenan estos temas y un conjunto de experiencias que buscan comenzar una conversación respecto a esas preguntas. No pretendemos en ningún sentido, y creo que estoy hablando por Gustavo y por mí, digamos, en ese sentido, no pretendemos tener todas las respuestas. Más bien es esta comunidad que se encuentra el día de hoy en este foro virtual el que busca además arrancar una conversación y entendamos esto como una lógica que arranca ahora y esperamos que continúe a través de la tecnología, que es una forma súper interesante y súper innovadora de poder además estar en contacto con ustedes. Y en segundo lugar, calculamos que vamos a usar en esta conversación unos 45, 48 minutos. Tenemos acá unos cancerberos en el equipo que nos van a ir diciendo progresivamente para que no nos pasemos en el tiempo. Y en parte porque queremos sintetizar y hacer una experiencia profundamente humana de conexión con ustedes. Y finalmente agradecerles, contarles un poco que tenemos en este foro a personas de Ecuador, a todos los hermanos del Ecuador, a todos los hermanos de Guatemala, de República Dominicana, de Chile, de Argentina, que han entrado, están ahorita en este foro. Agradecerles por su tiempo y sin más arrancamos. Los 4 temas, solo para terminar esta parte, son docentes, alumnos, gestión y sistema, o sea, es un solo paquete, y finalmente padre de familia. Entonces, comencemos. Con los docentes, miren, yo hace un par de horas leía un informe de una organización en Chile que tiene su sede en Chile, pero que trabaja en toda América Latina. Es un esfuerzo con la Universidad de Harvard. Y ellos habían levantado un estudio cualitativo en un grupo de escuelas en la zona metropolitana de Santiago. Y lo que habían encontrado era un conjunto, y habían recogido un conjunto de experiencias de los docentes que están enfrentando el tema digital. Y yo me quiero quedar, digamos, con una frase muy fuerte de una profesora de lo que vendría a ser primaria, o sea, luego de la enseñanza de infantes, digamos, viene la primaria, y ella decía, no es que estoy cansada, es que experimento una profunda sensación de que no tengo sabor, de que es insípido lo que estoy haciendo, porque siento que remo, pero no llego a completar lo que tengo que hacer. Entonces, es muy fuerte finalmente lo que yo leía en ese testimonio, y era muy, muy constante este asunto. Y eso me hace pensar mucho en que la situación que estamos enfrentando, el COVID-19, en el fondo no está destapando, digamos, un problema nuevo. Simplemente lo que está es revisando estos puntos de dolor de un sistema educativo que se había acostumbrado a funcionar y había acostumbrado a los docentes a operar de una forma, pero que estaba errada. Y la crisis, lo que ha terminado sucediendo es generando el dolor donde ya estaba presente el mal.
la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacer para innovar? ¿Cómo hacer para pensar una nueva forma de entender? Ya no estamos hablando de entender el rol del docente, porque hay enormidad de discursos en ese sentido, porque los docentes tenemos además una capacidad, o sea, la ciencia y la educación tiene una capacidad impresionante de generar discursos nuevos, digamos, y hay una conversación enorme que tiene 30 a 25 años en América Latina respecto al nuevo rol docente, de una nueva forma de entenderse a sí mismo. Pero creo que no estamos dando en el clavo, Gustavo. No estamos enganchando. Sí, sí, Paul. Bueno, muchas gracias por el pase. Primero agradecer a Alberto, a Tita Ibarra, a la gente de SEMA, a la Fundación, y gracias por permitirnos este espacio y a todos los que están participando. Y yo quiero empezar, lo que tú has dicho, Paul, es cierto, pero en el tema docente, pero antes de iniciar un poco la intervención y la reflexión que quiero llevar a ello, yo la verdad desde acá quiero mandarles no solamente un aplauso, sino un afectuoso saludo por lo que están haciendo, ¿no? Yo siempre, cuando he tenido la opción de acercarme a docentes y decírselos, y se los digo a los profesores de mis hijos, del colegio donde están, gracias porque a pesar de la situación se subieron a un barco que ya estaba, un tren que iba, no era un barco que antiguamente, ¿no? Que iba despacito, esto fue un tren bala, ¿no? O sea, que corrió y tuvieron que subirse para poder que los chicos sigan recibiendo la educación que están recibiendo. Y desde ya les agradecemos, yo les agradezco como educador, pero también les agradezco como padre, ¿no? Como padre de familia es importante rescatar la labor que están haciendo todos, en realidad, los docentes, los directivos y todos los que están vinculados al sector educación. Pero lo que tú dices, Paul, sobre el docente es interesante. Una de las cosas de la reflexión que más me ha venido, y se los comparto a ustedes, el tema de innovación por un lado y el tema de competencias digitales estaba por otro, ¿no? En un momento parecía que se unían antes de la pandemia, ¿no? Y siempre se hablaba de estos dos conceptos, ¿no? A veces por separado, a veces juntos, ¿sí? A veces juntos. Pero siempre hemos hablado sobre estos puntos durante mucho tiempo, ¿ok? Y con el tema de la pandemia lo que ha pasado es que tanto lo digital como la innovación ha tenido que juntarse. No quedaba otra. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, un primer punto, cuando he tenido conversaciones con maestros y con otras personas vinculadas al sector, y hemos compartido, Paul, contigo, es que cuántas brechas digitales que teníamos pensado que los maestros tenían, hoy, gracias a esta circunstancia, o a esta crisis, que en realidad crisis es un momento de oportunidad, dicen todos, ¿ok? Han volteado y han hecho el cambio de la competencia y han adquirido la competencia rápidamente. Eso es un tema que, por ejemplo, pocas personas hemos reflexionado. Decíamos que teníamos muchas brechas, los docentes no sabían en temas digitales o competencias digitales, que no implica solamente usar una plataforma o un Zoom, como en este caso, va más allá de eso. Pero lo han conseguido, sorprendentemente con las herramientas que tengan. Algunos pueden tener desde una plataforma muy buena, o otros están haciendo educación remota, como sabemos en el Estado, de una forma que, bueno, o sea, por WhatsApp, por decirlo así, por teléfono, pero han buscado la manera y han adquirido esa competencia. Ese es un primer punto que creo que como reflexión es importante. La competencia adquirida y que este rol del docente se ha roto un mito, yo creo también. No sé tú qué piensas, Paul, y qué piensan los otros, las personas que nos están escuchando, para que nos escriban en el chat también, porque no es un dueto que estamos hablando y la idea es que todos ustedes también nos digan en el chat. Yo sí creo que a la vez que se ha roto este paradigma, también se ha roto el paradigma pensando que algunos decían que la tecnología iba a suplir al docente. No sé si alguna vez escucharon, ¿no? El libro de la automatización, se hablaba de la era de la automatización. Hay un conocido politólogo, no podría decirlo, es una persona metida en política, como Andrés Oppenheimer, que decía que la automatización iba a traer como consecuencia que las carreras de educación, los profesores desaparezcan. La verdad que la experiencia hasta ahora, en este momento, nos hemos dado cuenta que los docentes son más que necesarios, a pesar de tener una herramienta tecnológica. No sé qué piensan, Paul, sobre eso, o qué piensan ustedes también en el chat, que puedan compartir con nosotros. Sí, es muy cierto lo que dices, Gustavo. Efectivamente, los docentes hemos tenido, o sea, sí, es que siempre hemos tenido la capacidad, esa es una constante, digamos, ¿no? Siempre hemos tenido la capacidad, los docentes, de poder no solo, o sea, sobrepasar, además alegremente, es impresionante,
digamos, ese espíritu que tiene el docente de sobrepasar alegremente las adversidades más complejas que tiene, digamos, finalmente uno, por el trabajo que hemos tenido, y yo conozco el trabajo, Gustavo, tanto tiempo de amistad, digamos, yo he tenido la oportunidad de caminar todo el país prácticamente y haber dormido con docentes en el suelo a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y es impresionante la capacidad de adaptación a las condiciones y al contexto, la capacidad de innovación que existe para poder sobrepasar los problemas. Y esto que tú describes de esta capacidad de poder enfrentar y encontrar mecanismos para poder seguir teniendo contacto con sus estudiantes y establecer por lo menos ese relacionamiento básico y fundamental, que es la base sobre la cual se construye el proceso educativo, es un proceso humano finalmente de relación. Lo que yo agarro y pienso ahí pienso a contramano de eso, si quieres, es esta desconfianza que existe del otro lado, de un sistema, de una sociedad, de una aproximación a la realidad que desconfía de la capacidad del docente porque no comprende finalmente lo que somos capaces de hacer, y lo venimos demostrando. Claramente eso se ve, por lo menos eso pasa en el Perú, no sé cómo pasará en otros países de los cuales nos están escuchando, que todas las noticias han estado profundamente centradas en esa primera línea de batalla, digamos, frente a la crisis sanitaria, que han sido los médicos y el personal de salud. Y los invisibles que hemos sido, también personas que desde el primer momento hemos estado en la línea de batalla, hemos sido los docentes. Y yo estoy absolutamente seguro, y no sé qué piensas tú de eso, Gustavo, o nuestros oyentes, nuestros personas que están escuchando ahorita, el sector de educación va a ser el primero que lo cerraron, que dijeron, ciérrenlo, y probablemente de todos los sectores va a ser el último que le van a abrir la puerta. Y eso, vamos, hay un tema de criterio efectivamente de salud, pero también detrás hay un tema de que finalmente hay una valoración de que, bueno, pues ellos pueden funcionar todavía de esa forma. Sí, Entonces, sí. eso también tenemos que tenerlo conciencia, o sea, Gustavo. Sí, totalmente. Por ejemplo, ponen en el chat, voy a leer algunos comentarios del chat porque es importante, ¿no? Algunas personas me hablan, por ejemplo, Oscar, que es economista, dice que ha tenido años llevando este proyecto de temas de tecnología, cursos sobre ello, pero no se veía algo como algo alternativo y potencial, ¿no? Ahora se explota mucho más este tema, ¿no? Algunos, eso es lo que menciona Oscar. Por ejemplo, José, y es una frase, más que una frase, es una afirmación bien potente, ¿no? El WhatsApp ha pasado de ser una red social a ser una red educativa. O sea, porque antes el WhatsApp, ¿qué nos servía? Para mandarnos imágenes o cosas que a veces hasta en broma teníamos grupos que ya tenías que ponerlo en silencio, y hoy nos ha servido como herramienta para educar, ¿no? Para formar y que nos llegue información, una información de la buena, que necesitemos, que nos lleve ciencia, que nos lleve contenidos, en pocas palabras yo diría que nos alimente el alma, ¿no? Porque la verdad, si uno quiere ver otras cosas, pues prende la televisión todo el día y escucha la desgracia que está pasando en el mundo. Entonces creo que esto lo mencionan también muchos de ellos. Paul, mira, voy a leer otro comentario, si me permites. María Augusta dice, Reyes, opino que el docente es irreemplazable. Mira, casi todos han dicho varios sobre ello, ¿eh? Por la situación del acercamiento con el estudiante. Un gesto, una mirada, apoya a la salud emocional. Frente a esta nueva realidad debemos iniciar y capacitarnos en educación a distancia y optar la modalidad del sistema blended o semipresencialidad. Demandará actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿no? ¿Cómo seguirán mejorando? Pero es interesante lo que acaba de decir, que el docente, el gesto, una mirada, ¿no? Una mirada que a veces pensamos que solamente podíamos por la presencialidad. Y es cierto, la presencialidad no tiene sus matices, pero creo que también de modo online o virtual lo han podido conseguir los maestros. Esos son algunos comentarios que te voy dando. Por ejemplo, dice Ecuador, tú habías preguntado sobre otros países. Ecuador, los ministerios de educación, en caso de Ecuador, deben tomar en cuenta esta educación remota y también cómo lidiar, dice, cómo lidiar
con los estudiantes y profesores en zonas rurales, ¿no? Muy parecido al país. Tú, bueno, tienes experiencia también en políticas públicas. Ese es el tema, ¿no? O sea, estamos hablando de ciudadanos o educación, los docentes en zonas urbanas o periurbanas, en el mejor de los casos, llega la tecnología. Pero ¿qué pasa en las zonas rurales? ¿No? Y esta geografía lo tiene Ecuador, Colombia, Perú, hasta cierto punto Chile, en fin, Argentina. Todos los países tenemos cierta ruralidad, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Ahora, mira, Gustavo, pensando en lo que acabas de decir y a partir de las interacciones que yo también las estoy leyendo de los participantes de este foro, yo pensaba, decía, ok, ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma con el cual el docente, o sea, qué rasgos deberían caracterizar a esa nueva forma de entender, ya sea porque hay que rescatar elementos que nos habíamos olvidado o estaban, digamos, ahí en el vagón, en el cajón de los recuerdos, digamos, de nuestra propia profesión, de nuestro propio actuar pedagógico en el aula, en el salón de clases, en la institución educativa, en el colegio, en la universidad, en el instituto, cual sea el nivel. O sea, ¿cuáles son esos elementos que podríamos decir que son como las patas a las cuales construir esta mesa, este nuevo paradigma para el docente? Porque varios de los comentarios dicen, bueno, el tema digital ha llegado para no irse nunca más. Y yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Entonces, hagamos un ping-pong, ¿te parece? El primer elemento que yo pongo en la mesa es este espacio fundamental del relacionamiento, que es la acogida, es decir, esa capacidad que tiene el docente, que usa cualquier instrumento, cualquier puente, cualquier mecanismo para no perder la relación con su estudiante. Y esa relación que va más allá de lo estrictamente, entre comillas, profesional, sino que ya entra en el tema personal, digamos, de una relación que se preocupa por el crecimiento de la persona, que es mi responsabilidad. Creo que es un primer elemento que es innegable, digamos, de que es parte de lo que nosotros somos como docentes, pero que a veces nos olvidamos. Entonces, ese primer elemento creo que es clave en esta lógica de entender cuál es el nuevo paradigma de este docente. ¿Qué dirías tú, así jugando ping-pong, Gustavo? Yo diría que parte del nuevo paradigma también está, lo que muchos están diciendo en el chat, es qué viene después, ¿no? La constante pregunta, ¿no? El docente también se caracteriza por una persona que tiene esa calidez humana que tú estás diciendo en contacto, ¿ok? Pero también es un docente que tiene que el mundo ha permitido, y las circunstancias, que sea un docente que piense. No digo que antes no pensaban, o digo que sí, pero más hemos estado acostumbrados de repente a ceñirnos a sesiones de aprendizaje, a competencias, a temas puntuales, muy de temas curricular, que incluso eso no es currícula del todo, y tú me podrás corregir porque tienes especialidad en currículo, en todo el tema curricular, pero creo que también está el docente que sabe preguntarse y sabe buscar alternativas nuevas, ¿no? En medio de esta, y eso ya es innovación, ¿no? A partir de la realidad que vive. Porque porque a veces algunos piensan que la innovación es pues traer una nave espacial al colegio, ¿no? Y la innovación va de las cosas mínimas y poco a poco vas creciendo, porque la innovación se va a gestar en el aula, en esas cuatro paredes, o de repente ahora en esta plataforma. La innovación se gesta ahí, ¿no? Y qué equivocados a veces estamos, y creo que la mirada va a venir por ahí en el caso de docente, que las innovaciones vienen desde la escuela para llegar a los sistemas educativos, que ya tocaremos en su momento, porque no es al revés. Si pensemos que es al revés, creo que tenemos algún tema. Creo que va por ahí el nuevo paradigma también, Paul, me parece. Sí, de acuerdo. Yo solo quisiera plantear un último tema, de varios en realidad que podríamos seguir discutiendo. Lo que pasa es que hay que pasar a los siguientes temas y no abusar del tiempo. Ya nos hemos pasado un poquito, Gustavo. Yo agregaría, y lo cojo a partir de una intervención de Jorge Lachea en el chat, que tiene que ver con esta cuestión de pedir ayuda. O sea, los docentes, la profesión docente, de acuerdo, es una profesión que ha sido caracterizada muchas veces por una suerte de soledad, porque finalmente tú cierras la puerta del salón de clases, ¿de acuerdo? Y estás solo con tus estudiantes, y estás solo tu diseño y tus capacidades, y
tienes que lidiar con los chicos y las chicas, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que esta experiencia de la crisis sanitaria lo que nos ha mostrado es la necesidad profunda que tenemos de romper esa experiencia de soledad del docente y abrirse a un trabajo mucho más colaborativo y que la tecnología, aquella que efectivamente funciona mejor. El WhatsApp, es más, es súper interesante, porque el WhatsApp, digamos, que mencionabas hace un instante, de uno de los que nos está escuchando, es una red social, ¿de acuerdo? Pero ahora se ha convertido en un espacio de aprendizaje, un espacio de enseñanza, es porque es social, justamente. Entonces, creo que el tercer elemento de este nuevo paradigma del docente va por ese lado, por esta cuestión colectiva, que ese rasgo sí me parece que es un tema que la crisis sanitaria nos está exigiendo profundamente, y además vamos a ver cómo este elemento se va a conectar con todos los otros espacios que vamos a ir discutiendo, porque creo que hay un hilo conductor allí que tenemos que considerar en esta lógica del nuevo paradigma, ¿no? Sí, totalmente, Paul. Y pasando ya al siguiente punto, que es el tema de alumnos, yo quiero poner sobre la mesa algo, y no sé qué piensan ustedes, ¿no? Empezó la pandemia y ahora ya, bueno, supuestamente algunos países ya dejaron la cuarentena estricta algunos le han llamado cuarentena inteligente, pero igual no hay presencialidad, ¿no? En los colegios actualmente. Y creo que ningún colegio en el mundo prácticamente está teniendo eso. Y en el hemisferio norte están de vacaciones, ¿no? Y bueno, están pensando qué van a hacer ahora en septiembre cuando inicien las clases. Entonces, pero lo primero que vino, no sé si a ustedes los maestros les pasó, y comenzó a haber un choque innecesario, creo yo, entre los padres y los colegios, sean públicos o privados. No voy a entrar más a detalle, pero solamente es eso. Y todos hablaban por la cantidad de horas, ¿no? Y el alumno, que es el principal actor del sistema educativo, de toda la transformación, no preguntamos si en su edad era oportuno cuántas horas o no. ¿No? Los padres, yo voy a ponerme en el lugar de papá ya, maestros, irracionalmente, ¿no? Que tiene que estar de 8 a 4 de la tarde frente a la máquina. No sé si ustedes pueden aguantar tantas horas, la verdad que creo que nadie, ¿no? Y por otro lado le exigías a unos maestros que unos contenidos que tenían para la presencialidad lo ingresen a la virtualidad lo mismo, con las mismas horas, la misma cantidad de contenidos. Y ahí como reflexión yo me pregunto, ¿no trabajamos bajo competencias? El alumno no es lo más importante, es saludable. Creo que esto es un nuevo paradigma. Hemos aprendido que el alumno tiene que desarrollarse en diferentes dimensiones y darle a cada uno su espacio y su rutina o su espacio propiamente, su espacio para que pueda desarrollarlo, ¿no? Y hago un símil, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos mucho por la cantidad de cosas que tienen que aprender? Hago un símil con la Edad Media, y si quieres un símil con la Edad Antigua, permíteme por la parte de filosofía. ¿No estudiaban antiguamente solamente 4 o 5 materias? ¿O 3 o 4 materias? ¿Y no se moría la gente? La información no está en las nubes, el docente está colaborando en ese desarrollo, esa competencia. Yo creo que ahí es un tema que no hemos puesto en el centro al alumno, ¿no? Automáticamente hemos sido un poquito egoístas, me parece, en algún momento como reflexión. No sé qué piensas tú. Sí, es cierto. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay una conexión íntima muy fuerte entre el docente y el alumno. Yo creo que hemos estado mucho tiempo muy centrados en la enseñanza, Gustavo. Y los mecanismos del sistema han estado efectivamente muy centrados en cómo asegurar de que los docentes en el sistema, en los distintos colegios, en las aulas, en los niveles o en la estructura, digamos, de la misma, asegure el delivery. O sea, es decir, hay que entregar el proceso de enseñanza, hay que entregar la información, ¿de acuerdo? Entonces, en esa lógica, y por eso ha sido tan traumático el salto del contenido a la competencia, que hemos estado tan angustiados, digamos, en cómo hacemos para transmitir contenido. Entonces, evidentemente, los padres de familia, como tú bien decías, por lo menos eso pasó en el Perú, digamos, con una enorme discusión pública sobre, no, si yo estoy, si mi hijo tiene que estar 8 horas, tiene que estar 8 horas sentado frente a la computadora, digamos, ¿no? Pero eso claramente tiene el sesgo
y ese es un tema importante que creo que además es una discusión de esta nueva forma de operar, es que el sesgo está bajo la lógica que le tienen que enseñar. O sea, es decir, el estudiante no tiene capacidad de aprender solo. O sea, no, es casi, no sé, pues una piedra, ¿no? Que yo tengo que tallarla, digamos, ¿no? O sea, segundo, y que además se ha vuelto un commodity el tiempo. Entonces los padres de familia dicen, bueno, el chico tiene que estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y bueno, esa es la cantidad de tiempo porque supuestamente bajo ese tiempo él va a aprender. Entonces, eso es un error. Pero en ambas situaciones, el alumno no está en el centro de la discusión. O sea, no lo estamos viendo realmente. Y la crisis que estamos enfrentando ahora, lo que ha hecho de alguna manera es obligarnos a darnos cuenta lo poco capaces que hemos sido antes en el tiempo de generar competencias en los estudiantes, como la autodisciplina, el autocontrol, la toma de decisiones personales sobre tu propio aprendizaje, o alineado al tema de la evaluación, digamos, si quieres, es que hemos puesto un peso en la evaluación simplemente como un proceso de dar una credencial sobre algo que supuestamente has aprendido, en vez de generar la capacidad de la persona que tengo delante mío de aprender para toda la vida y de tomar decisiones sobre su propio desarrollo en interacción con la realidad. Entonces, finalmente lo que nos está pasando es que estamos entrando en una situación de un límite, porque el sistema anterior de aproximarnos al alumno como una persona a medias, como una persona que no está terminada y que los docentes tenemos que terminarlo, es un problema, porque ese modelo funcionaba antes. La crisis nos está mostrando ese límite. Y si los docentes no somos capaces de voltear la mirada y enfocarnos en vez de la lógica de la enseñanza hacia el aprendizaje, hacia esa relación que hablábamos hace un rato, entonces el alumno va a ser un actor real de su aprendizaje y no va a ser un escuchante de un proceso del cual él no se siente parte. Ahora, la tecnología, yo hablaba con profesoras de primeros grados de primaria, después de preescolar, y me decían, es fascinante porque ahora yo puedo tener una relación más personal con mi estudiante porque lo que hago es apago el volumen de los micros de todos y puedo hablar y escuchar de un solo canal de ida y vuelta con el estudiante. Y eso genera una relación que es mediada por la tecnología, pero es una relación personal. Entonces comienzan a ver al estudiante, comienzan a ver al alumno o a la alumna de forma distinta, y eso es producto ahorita de esta experiencia. Realmente es correcto lo que mencionas, la argumentación de poner también al alumno en el centro. Y creo que un nuevo paradigma que tenemos que tener en cuenta, que yo no sé si llamaría nuevo todavía incluso, pero un paradigma real en el tema educativo es realmente poner en el centro al estudiante. Y creo que los primeros que ponen en el centro al estudiante son los docentes. Vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Vuelvo a la reflexión anterior, ¿no? Hemos hablado de los docentes y los alumnos. Y en el centro están los estudiantes, esos alumnos que necesitan aprender, que necesitan ser formados, ¿no? Porque la educación no solamente es un mero aprendizaje, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, algunos piensan que la cantidad de contenidos, como has hablado, o la cantidad de horas, o que simplemente basta eso para hablar de educación. Y creo que ahí hay una reducción del término educativo, ¿no? Y no solamente basándose en aprendizajes, creo que yo. Hay preguntas, Paul, pero creo que vamos orientados ya a al tercer foro, porque ahí sí creo que podemos responder estas preguntas, que tiene que ver con gestión y sistema. Ok, no sé si quieres empezar con las preguntas que nos han dado, porque creo que son dos preguntas muy válidas. Una es la opinión que tenemos, digo tenemos porque luego tendremos que responder sobre esto, ¿sí? Porque esto es sobre la estrategia Aprendo en Casa en el caso peruano, ¿sí? Y otra pregunta que han tenido es sobre
esta sobrecantidad de horas en la gestión privada que han tenido que compensar los maestros porque por el reclamo de los padres. Mira, ha surgido esas dos preguntas. Sé que son temas calientes, por decirlo así, pero creo que podríamos opinar un poquito sobre ambos puntos de una forma que podamos dar nuestra opinión, porque es válido, ¿no? De acuerdo. A ver, mira, es importante mencionar aquí, y creo que ahí hay un consenso en el Perú y en varios países del mundo, digamos, de que ningún sistema educativo, ninguna estructura de gestión de lo educativo en los países estaba preparado para enfrentar una crisis como la que estamos teniendo ahora. O sea, literalmente nos ha desnudado en la poca capacidad para poder prever futuros complejos, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la capacidad del sistema. Dicho eso, digamos, ya teniendo un poco la pregunta más específica, efectivamente, Aprende en Casa, para mí, digamos, Aprende en Casa es un mecanismo rápidamente construido para asegurar de que haya la enseñanza remota de emergencia. O sea, se lanza el mensaje, se lanza la información con mayor o menor nivel de complejidad y elaboración de la misma, dependiendo, porque, digamos, hay otros países donde, por ejemplo, el caso chileno, digamos, hay los canales de televisión digitales están desde las 9 de la mañana hasta las 8, hasta las 5 de la tarde, dando contenido educativo, digamos, permanentemente, ¿no? Entonces, claro, pero lo que estás dando es contenido educativo. Lo que falta es el ida y vuelta, es efectivamente encontrar los mecanismos que ayuden a que se compruebe o sepamos, digamos, qué están aprendiendo nuestros estudiantes del otro lado de la pantalla, del otro lado del auricular en la radio, o del otro lado, digamos, de la pantalla de televisión, digamos, porque en el caso de Aprende en Casa son 3, digamos, multicanal, ¿no? Radio, televisión y web, ¿no? Y eso trae a colación el tema de la evaluación, que hasta ahora es un tema que no tenemos una respuesta. O sea, ¿cómo vamos a evaluar este proceso? No sabemos todavía. A niveles, digamos, de sistema, ¿de acuerdo? Entonces, mira, yo te diría, yo estoy esperando la versión 2.0 de Aprende en Casa, porque la que tenemos ahorita está funcionando, pero yo esperaría del sistema una respuesta de mejora, de pasar al siguiente escalón, de que venga una versión Aprende en Casa. Y ahí hay una discusión enorme, Gustavo, del sistema, que tiene que ver con el asunto de qué hacemos con aquellos lugares donde no llega el radio, aquellos lugares donde no llega la televisión, y aquellos lugares donde no llega el internet, digamos. Para hacer un ejemplo, en el Perú se calcula que hay cerca de 7.000 colegios, instituciones educativas de servicio estatal de la educación, repartidas en todo el territorio, a los cuales no llega ni la radio ni la televisión. Evidentemente no llega el internet, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto enorme de cómo hacer para poder atender, y eso tiene que ver con una exigencia de la política pública, en términos de inversión, por un lado, y por otro lado en términos de contar con una política pública respecto a la educación a distancia que, curiosamente, en el Perú no tenemos. O sea, no existe una política de educación a distancia. Y creo, de nuevo, que el nuevo paradigma a ese nivel, ¿de acuerdo?, tiene que ver con tener la capacidad de entender de que situaciones como esta nos van a venir más seguido y que tenemos que tener una política de educación a distancia en ese sentido. Ajá. Sí, bueno, yo la verdad, complementando lo que tú dices, porque la pregunta fue para ambos y creo que si no sería como mosca, yo te lanzo la pregunta, ¿no? Y no es así. Creo que la idea es conversar ambos y también, claro, interactuar con nosotros, como están diciendo. Te cuento que incluso está el Instituto Nacional de Capacitación e Información de la República Dominicana, se han contactado. INAFOCAM, claro, el INAFOCAM. El INAFOCAM es interesante. Bueno, ellos están pasando un proceso ahora de transición electoral. Bueno, ya tienen un nuevo presidente y va a haber un nuevo equipo. Éxitos también para ellos. Fíjate,
Y bueno, nosotros tenemos el gusto de conocer a uno de los líderes transformadores dominicanos que tuvimos gracias a ese Claro, allá en claro, hemos estado Jarabacoa, en esa tierra, claro, en la tierra tan Jarabacoa. bonita, que nos atendió muy bien. Fíjate, yo creo que en el tema de aprendo en casa, eh, bueno, ningún sistema estaba preparado, y creo que tú lo has dicho No. claramente. Primero partiendo por eso. Y lo que se ha hecho es lo que han podido, me parece, ¿ok? ¿Pudieron hacer mejores cosas? A lo mejor sí, a lo mejor sí. ¿Pudieron tomar ayuda de la empresa privada? Creo que también, ¿no? Creo que también. Pero bueno, ya pasó. O sea, ya pasó ese momento. Y en este momento la pregunta es, felizmente el ministro ha continuado, digo felizmente porque acá en el Perú cambia, para las personas que son del exterior, acá cambiamos de ministro como cambiamos, no sé, pues vamos a comprar pan, ¿no? Disculpen la expresión, pero la verdad es que es increíble los vueltos que tenemos teniendo en educación. Esperemos que este ministro, que el señor Benavides, se quede hasta que acabe el periodo presidencial, era lo mejor, creo. Está ahorita cabalgando este tema de Aprende en Casa. Pero bueno, yo sí creo que hoy en este momento, después de 100 días, ¿no?, de la famosa Aprende en Casa, sí toca un tema de la evaluación, cómo lo están llevando, y la evaluación va a venir de los docentes como sistema, de las regiones, de las UGLs, de los colegios, de ahí va a venir la evaluación. Porque si queremos hacer una evaluación desde arriba va a ser bien complicado, me parece. Muy complicado. Y yo también creo que espero esa versión mejor de Aprende en Casa, porque la educación remota o la educación a distancia vino a quedarse. Y creo que ahí tienen que ponerse de acuerdo los políticos para trabajar una política de educación a distancia, como tú estás diciendo, cosa que hay en otros países y con éxito, y con éxito. Entonces creo que tenemos que en Perú trabajar mucho eso. Y a la segunda pregunta, y ahí te paso la pelota si quieres, la pregunta es sobre el tema del sistema y también lo del tema de los colegios. Sí es cierto, o sea, creo que ha habido, como yo he visto y analizado, es una presión de todos por querer meter en la virtualidad la presencialidad. Ese ha sido el gran problema. Y claro, cuando tocó el estado de emergencia, todos pensábamos más en, primero cuidarse, ¿no?, y la salud, pero Claro. lamentablemente la experiencia nos ha dado en lo largo del proceso que vamos, en que, bueno, ¿quién no ha tenido un familiar o amigo, o padre de un amigo, que lamentablemente ha tenido la enfermedad? Algunos han salido, otros han fallecido. La cosa es complicada. Entonces yo creo que fue un momento de reacción. Yo no creo que es el tenor que va a venir más adelante. Y sí creo que como sistema, y ahí te dejo la posta, Paul, como sistema sí tenemos que mirar y confiar más en nuestros docentes, ¿no? Confiar más en nuestras autoridades en las regiones, confiar un poco más en lo que ellos viven, ¿no? Y en la empresa privada también, confiar un poco en la educación privada, de las buenas prácticas que están teniendo, ¿no? Porque al final es un solo país, y al final cada país también desarrolla. Aquí en el Perú, para los que son del exterior, tenemos un gran índice de educación privada, y tú lo sabes. Entonces, no podemos estar, creo que en esas privada o pública. Acá, ahorita estamos hablando de un solo país, en el caso peruano, y cada uno tiene que pensar como país y al final pensar como región, porque al final Latinoamérica o América Latina es una región que tenemos en común muchas cosas, ¿no? Me parece que va por ahí. No sé, ojalá pues. Sí, mira, efectivamente, a ver, orientando hacia la discusión, o sea, ¿cuál es el nuevo paradigma de esta discusión que tenemos que exigirle al sistema de la gestión? Una primera cosa es el tema de la confianza. Nuestros sistemas han sido construidos sobre la base de la desconfianza, de que los docentes no hacen lo que dicen que hacen, de que los directores nos sacan la vuelta, entre comillas, digamos, al sistema, y por eso es que hay que obligarlos a llenar ingentes cantidades de documentos y de informes y de tablas de Excel, digamos. Eso, yo creo que eso tiene que irse desterrando progresivamente. El segundo elemento, creo yo que es un rasgo característico de esta nuevo paradigma para enfrentar la innovación, porque finalmente, acuérdate que todo esto tiene que ver con cómo innovar y cómo mejorar las cosas. Tiene que ver con la siguiente idea, Gustavo, y es que es imposible pensar que la innovación sucede de la noche a la mañana. O sea, es decir, cada historia de éxito de una nueva solución para enfrentar las cosas
ha demostrado que lo único que funciona para que se convierta de una moda a un cambio permanente en el sistema es la constancia, permanente constancia y de no cejar en el esfuerzo de hacer las cosas. Y eso trae a colación de que cualquier cambio que nosotros querramos hacer tiene que tener tiempo. Y tiene que tener actores empoderados, y tiene que tener actores en los cuales confiemos para que ese cambio suceda en la realidad. Hace un segundo hablábamos del tema de una política educativa. Ya, la política educativa de educación a distancia es un marco legal de normas que tratan de ordenar lo que hacen las personas. Si nosotros ahora como docentes, que nos hemos empoderado en la capacidad de demostrarle que sí somos capaces de innovar, de generar cambios, cuando volvamos a la presencialidad, yo creo que sería un error mayúsculo que ese terreno que hemos conquistado a sangre y fuego y sudor y lágrimas, lo volvamos a dejar para que se lo lleven. Entonces, ahí hay una responsabilidad de que nosotros docentes tenemos que educar al sistema y demostrarle permanentemente. Y por si acaso, desde mi punto de vista, yo creo que este tema del cierre de los colegios, eso va a ir hasta el próximo año. Sí. O sea, en un escenario medianamente positivo, podríamos regresar en julio del próximo año. Pero para mí, no vamos a regresar a clases hasta el 2022. Entonces tenemos la oportunidad de oro de, en un año y medio, o lo que resta de este año más el año siguiente, fortalecer nuestra capacidad de innovación, sistematizarla, pero sobre todo reflexionar sobre la misma y no cejar en el esfuerzo, para mostrarle al sistema de que es posible hacerlo, de que es posible construir eso desde las bases de los colegios. En el Perú, yo no sé cómo será en Ecuador, en República Dominicana, en Guatemala, en Chile, se habla mucho, hay enormes discusiones académicas, filosóficas sobre la autonomía escolar. Bueno, ahorita tenemos la oportunidad de tener autonomía escolar. ¿Qué vamos a hacer con ella? Para generar el campo fértil para construir innovación. ¿Qué vamos a hacer con esa responsabilidad? Y ese es, creo, el segundo rasgo importante de esta nueva, de este nuevo paradigma, es hacernos responsables de lo que hacemos. De que los estudiantes, si no están logrando la competencia, es preguntarnos cómo podemos hacer para que esta persona logre ser la mejor persona que puede ser, a partir de mi esfuerzo y del manejo del sistema. Sí. Paul, me parece interesante y voy a entrar al último punto porque creo que nos gana el tiempo ya, pero sí, es el tema de padres de familia. Y voy a responder una pregunta que acaba de hacer Carlos, que tiene colación a lo que está diciendo. Fíjate, los padres de familia siempre se decía, digo en el antiguo paradigma, ¿no? Y creo que va a vivir actualmente, que el trinomio educativo es la escuela, el alumno y los padres. ¿Sí? ¿Ok? Pero los padres, nosotros, yo hablo como papá, no los creíamos. Disculpen, voy a poner el título personal porque no quiero que se sientan aludidos, pero pasa eso. ¿Ok? Los chicos iban al colegio, regresaban, algunas tareas, teníamos una escuela de padres en algunos casos, algunos sí pertenecían a la PAFA en el caso público, en fin, ya está. Eso era. Los chicos se han quedado en casa y tampoco quiere decir que nosotros seamos los maestros. No. Pero, o me van a decir a los que son papás y tienen hijos en edad escolar, ¿cuántos de nosotros nos hemos involucrado mucho más en el proceso educativo de nuestros hijos? Por este contexto. Eso hay que valorarlo muchísimo. Y la pregunta que hace Carlos me dice, ¿cuándo y cómo sería el aprendo en casa para el área de educación religiosa? No lo sé si como estrategia de aprendo en casa, pero sí te puedo decir, Carlos, en este caso, bueno, yo soy una persona católica y creo que seas católica, seas evangélica, seas la religión que seas, la religión se aprende en casa. Y en escuela es la consecuencia de. ¿No? O sea, la consecuencia te pueden aprender teorías, todo, pero tú vives en casa. Los valores se aprenden en casa. Y en el colegio, pues refuerzas esos valores. O sea, los primeros años, de 0 a 3 años, ¿dónde estuvieron los chicos? En la casa, y después estuvieron. ¿Dónde aprenden la responsabilidad? ¿Dónde aprenden el valor de la honestidad? En casa. En casa.
los tiempos, las rutinas. Entonces yo creo que los padres, Paul, me parece que el nuevo cambio que se está viendo, los padres tienen un valor importante en la formación de los hijos. Muy importante, que creo que ojalá que no lo perdamos el día que volvamos a una normalidad distinta, porque no creo que sea la anterior tampoco, ¿eh? No. No sé qué piensas. Sí, mira, o sea, yo creo que hay una conciencia que se ha ganado de parte de los padres de familia, a dos niveles, ¿de acuerdo? Uno primero es qué importante es el rol del docente en el proceso educativo de mi hijo. O sea, yo creo que hay como colateral, y tenemos creo que aprovecharlo en esta nueva forma de ver las cosas, aprovechar esta discusión enorme que tenemos sobre la profesión docente en distintos países del mundo respecto a la valoración de la profesión docente. Entonces yo creo que este terreno, a partir de esta situación de la pandemia, nos abre una enorme oportunidad a los docentes y al sistema, porque ahora los padres de familia creo que entienden la complejidad del proceso, la necesidad de tener delante suyo un profesional de la educación, y creo que esa es una oportunidad enorme de cara, digamos, de los padres de familia respecto de la educación. Y entrando en lo que tú mencionabas, un par de ideas fundamentales. Una es que yo creo que hemos vuelto a comprender, y creo que este ha sido un amanecer en el cual todos los padres de familia nos hemos levantado a ver una realidad. ¿Cuál es el propósito de la escuela? O sea, ¿cuál es el propósito de la educación? El propósito de la educación es que mi hijo sepa multiplicar hasta, ¿cuánto es? 1.000.000 por 450.000, o en realidad es hacer un mejor ser humano. En ese sentido, yo creo que los padres de familia hemos tomado conciencia del real propósito de la educación. De eso que a veces el sistema se olvida de sí mismo. Y ahí quiero mencionar una cosa. Yo creo que acá hay una revolución pendiente, Gustavo, que creo que los padres de familia tienen ahí una responsabilidad en este nuevo paradigma que estamos conversando. Y lo decía un filósofo afroamericano, norteamericano, digamos, que se llama Cornel West, discutiendo sobre todo este problema del tema del racismo en Estados Unidos y que la vida, digamos, de los negros, porque es la traducción correcta, importa, ¿no? Entonces él decía, respecto de su propio sistema de funcionamiento como sociedad, pero lo traigo a colación respecto al sistema educativo, y es que el sistema educativo no se puede reformar a sí mismo. Necesita de miradas distintas. Y aquí creo que el rol de los padres es crucial. Es literalmente la piedra de toque sobre la cual construir una nueva forma de hacer educación. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en la casa de que sí, es importante que aprenda efectivamente matemática, que aprenda a leer, pero más importante es que él se sienta acogido, que él se sienta querido, que sienta de que puede tener libertad para poder ser el mejor ser humano que puede ser. Y eso, los padres de familia, sí se lo podemos exigir a la escuela. Sí. Permanentemente. Entonces creo que ahí hay un juego, me parece súper interesante. Sí, Paul, totalmente de acuerdo. En esta nueva lógica, ese nuevo paradigma, porque si no, no vamos a darle energía, no le vamos a dar energía para innovar, Gustavo. Totalmente, Paul. Y yo solamente ya para ir cerrando el foro, quiero dejar, en mi caso, dos puntos importantes y de ahí te cedo la palabra para que ya se cierre el foro y también cumplamos los tiempos que hemos dicho, porque también hay que respetar los tiempos de todos y gracias por haberse conectado. Un primer punto es, creo que como reflexión la pregunta es importante y la reflexión es importante y la reflexión nos tiene que llevar a la acción. Esa es creo que una primera análisis que puedo hacer de lo que hemos reflexionado hasta ahora, ¿no? Y después esta reflexión nos tiene que llevar a acciones concretas, y de ahí volver a reflexionar sobre el tema. Eso es vital. Es un primer punto, creo que tenemos que tenerlo claro, que hemos compartido este momento, es para analizar justamente estas preguntas fundamentales que tenemos.
No dejemos estos espacios solamente, compartamos entre las comunidades educativas, porque se ha perdido por la comunicación interna en los colegios, en las escuelas. Todos están comunicando hacia afuera, pero no hacia adentro. Y acuérdense que son una comunidad. Eso es un primer punto. Y un segundo, y que yo sí lo digo como experiencia, es muy importante lo que acabas de decir también tú, el rol del padre, de los padres de familia, y creo que socialmente la valoración que pedíamos al docente se va a dar, se está dando. Ese cambio de paradigma social, que el docente es la última carrera que deberías estudiar, pues hoy creo que está siendo valorada. Nada más yo quiero terminar con esas dos reflexiones y te cedo la posta. Gracias. Sí, Gustavo, mira, yo sé que quedan muchos temas que podríamos ahondar o discutir. Creo que ha sido una sesión, un foro muy rico de intercambio. Ha sido además el chat que explota, digamos, con comentarios y con reflexiones y con preguntas y con afirmaciones que son sumamente provocadoras, digamos, en esta lógica. Y yo te confieso que estoy súper contento porque creo que el propósito de este foro, que era arrancar una conversación, se ha dado, y ahora lo que toca es cómo hacerle el seguimiento a este tema, y ahí tenemos un par de sorpresas que ya le van a llegar a esos correos que nos han cedido, digamos, en el proceso de la inscripción al seminario. Yo quisiera coger uno de los elementos para elaborar a partir de eso un par de reflexiones adicionales para el cierre de Gustavo, y ahí darle paso a Alberto para que dé por terminado formalmente la sesión de hoy día. Dos temas. Una primera es el tema del propósito, o sea, la razón de ser de la escuela, la razón de ser del instituto, la razón de ser de la universidad. Si uno revisa la historia y nos vamos para atrás, el propósito del sistema educativo es hacer que las personas sean mejores personas, mejores seres humanos. Y que eso tenga un efecto natural, como decía Aristóteles, del amor, y que ordene todos los elementos, digamos, de esta aldea global en la cual vivimos. Y yo creo que a veces estamos muy ocupados en detalles de funcionamiento y en detalles operativos, pero no necesariamente que están alineados perfectamente al propósito. Y yo creo que la crisis es como un balde de agua fría, un cachetón en la cara, digamos, para decirte, oye, acuérdate que lo que importa son las relaciones, lo que importa es la generación de mejores seres humanos. Y el segundo tiene que ver del rol de todos los que estamos involucrados en el mundo educativo de transformar este sistema. El sistema no se va a cambiar a sí mismo, porque el sistema lo que quiere es continuar funcionando como ha funcionado hace muchísimo tiempo. Lo que necesitamos entonces es actores, líderes, al nivel en el que se encuentren, y en este tiempo que tenemos, y habiendo conversado con estos terrenos fértiles, de verdad comenzar a aprovechar la oportunidad, porque es este momento el que la historia nos está dando para poder voltear la tortilla de cómo funciona nuestro sistema, de que estos valores profundamente humanos que ordenan el sistema educativo, que son los que explican esa pasión que nos hace funcionar, son los rectores y no otros. Por eso es que ahora estamos abandonando la lógica, solo para tener la lógica de la evaluación por credencial a una evaluación formativa. Y nos está costando tanto. ¿Por qué? Porque nos hace acordar quiénes somos realmente, el propósito del sistema educativo, que es que el ser humano sea mejor ser humano. Con esto yo termino, arranca la conversación. Muchas gracias por vernos. Alberto, de verdad, gracias por la oportunidad y te deseo la palabra. Bueno, yo no sé qué decir. He estado escuchando muy atento, me ha parecido un debate fresco. Creo que el poder interactuar, como habéis interactuado con un montón de docentes que nos están escuchando, cerca de 200 personas, la verdad es que le ha dado una agilidad y la verdad es que me ha parecido muy satisfecho. A mí, yo soy un hombre que me gusta mucho dar frases. Me gustaría dar dos frases que creo que resumen, y son dos frases, fíjense lo que voy a decir, una es de Aristóteles y otra es de Séneca, y creo que reúne lo que ha dicho Paul y lo que ha dicho Gustavo. Aristóteles dice que educar la mente sin educar al corazón no es educación.
Creo que Gustavo lo podríamos resumir con esa frase, todo lo que él ha argumentado de una manera mucho más didáctica. Y Séneca dice que largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías y eficaz por medio de los ejemplos. Creo que con eso Paul resume todo lo que él hablaba de todo lo que se está haciendo en el mundo de la educación y todo lo que falta por hacer, todo lo que ha venido para quedarse y todo lo que está en continuo movimiento. Desde la Fundación es un honor haber tenido a Paul y a Gustavo dialogando. Nosotros intentamos plasmar todas estas cosas, hablando de digitalización, precisamente en el ámbito de la comunidad SM. Todos somos comunidad, formamos parte de la comunidad y precisamente en Comunidad SM, digamos, en la página web, van a poder encontrar a lo mejor esto y muchas cosas más que le van a permitir a todos los profesores que nos han escuchado, por lo menos tener un poco de mirada de una manera sencilla. comunidadsm.com.p yo creo que es una forma donde dialogamos todos. Paul, muchísimas gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias al equipo de la Fundación, gracias a todos los maestros que nos han incorporado y a los docentes. Gracias a todos los países que nos han estado escuchando, compartiendo su realidad con nosotros. Y bueno, abrimos la posibilidad que esto se pueda replicar con tan buenos panelistas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación.